Ya. Bueno, ahí después los otros compañeros que se vayan incorporando. Ya, bueno, mi nombre es Jessica Ortega, voy a partir presentándome yo. Yo soy habilitada de Derecho, también estudié Administración, Mención, Recursos Humanos. Trabajo actualmente en un estudio jurídico que presta asesoría. Ya, yo les voy a hacer el módulo ya de asistente jurídico. Ese módulo vamos a ver, así que vamos a pasar varias cosas, pero para conocerlos y que se vayan presentando ustedes también, como no los conozco, no sé cuántos son, así que para tener la información, ¿ya? Así que prendan la cámara y se presentan y me dicen por qué quisieron hacer este curso. ¿Cuál es el interés de hacer el curso este? ¿Qué quieren aprender? ¿Quieren seguir con esto mismo? Profe, ¿Ya? en mi caso yo, porque trabajo en un estudio jurídico, Ya. entonces me interesa, he Oscar. aprendido sin, sí, Oscar, he ¿y puedes aprendido, prender la cámara? sí, es que yo salgo del trabajo y me conecto a clase, Ah, ya, vale. Ya, para. pero trabajo en un estudio jurídico y he aprendido, entonces la empresa igual me dio la facilidad de hacer este curso Ah, qué bueno. y me ha parecido interesante. Me parece súper bien. Igual ahora vamos a aprender varias cosas porque ustedes anteriormente estuvieron viendo asistentes de abogados, vieron los temas que eran escrituración y todo eso, vieron, ¿cierto? Sí, profe, todo eso lo vimos y tuvimos pruebas de eso. Claro, vieron también cómo hacer estudios de título, ¿cierto? Vieron certificado de título, certificado vigente, ¿cierto? De la propiedad, si tenía hipoteca y gravámenes, ¿ya? Nosotros ahora lo que vamos a ver que es bueno, vamos a ver cómo regularizar los títulos de dominio, ¿ya? Que eso se hace a través de bienes nacionales. Eso vamos a ver, ¿ya? Ya, Oscar, gracias. ¿Quién va a seguir? Hola, mi Hola, nombre es Esperanza. Esperanza. Bueno, yo de profesión soy técnico jurídico. ¿Ya? Posteriormente hice mi práctica en la Fiscalía Local Ay, qué bueno. de Concepción y me metí a este curso más que nada para poner en ejercicio los conocimientos que tenía anteriormente Ah, y qué bueno. para reforzar eso. Ah, súper bien. Eso más que nada. Qué bueno. Gracias por la oportunidad y la presentación. Te agradezco. Sí, no, sí, es que es importante conocernos, con los intereses Sí, que tienen. Entonces yo ahora les voy a explicar en qué vamos a ir trabajando para ir relacionando las materias que vio el profesor con las materias que voy a ver yo. Entonces después al final igual van a tener un conocimiento más concreto, más amplio, que le va a servir para trabajar en forma profesional, ya exacto. como se debe, como se debe. Gracias. Ya, ya. ¿Quién va a seguir? ¿Quién se va a seguir presentando? ¿Quién falta? Scarlett, Lorena. Ya, entonces, parece que nadie más se quiere presentar. No creo que sean tímidos. Ya, lo que les voy a pedir, sí, y que ustedes también vean los compañeros que tienen los audios abiertos para yo poder hacer bien la clase y para que ustedes escuchen bien, tienen que tener silenciados los audios, porque hay veces que se escuchan cosas que son familiares, entonces no corresponde, ¿ya? Así que a las personas, no sé quién está con el audio para que lo pueda apagar. A ver acá. Déjenme buscar quién está con él.
porque se escucha que están con el audio. Ya. Ya vamos a iniciar entonces la clase. Ya, como les estaba diciendo, nosotros lo que vamos a ver en este módulo, vamos a ver ordenamiento jurídico, las características, ¿cierto?, de la norma, la estructura y los principios del Código Civil. Entonces igual vamos a trabajar harto con el Código Civil. Si ustedes tienen el Código Civil, o lo pueden bajar también, porque hay veces que van a tener que acompañarme leyendo algunos artículos, ¿ya? Yo les voy a decir, hoy pueden leer este artículo y ustedes van a leer esos artículos, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? No sé quién está con el audio abierto porque se escuchan como voces. No, Creo que es Felipe. para que el silencio, Felipe, Ya, por profe. favor. Eh, ¿Y Felipe no se presentó? ¿Sí? Ah, sí, te presentó Felipe. Ah, no, él no. Yo, Carmen, Ya, Serpa. Carmen. Carmen Serpa. Sí. Ya. Cuéntanos, Carmen, ¿por qué te interesaste por el curso? Más que nada como un aprendizaje. Ya. Que yo soy contadora, entonces de Ah, sí, repente voy a súper. saber otras cosas. Sí, Claro, sí, no, sí, bien. más Incluso que a nada por veces eso. sirve, claro, a veces sirve también a los familiares, uno puede asesorar, ¿cierto? Como ustedes Exacto. vieron los temas de los certificados, ¿no es cierto?, de dominio vigente, que ahí uno ve quién es el dueño, Sí, si hay todo hipoteca y eso. gravámenes, ahí ustedes vieron Ujú. todo eso en escrituración. ¿Ya? Sí, Aquí lo exacto. importante que vamos a ver en este módulo, como le estaba diciendo anteriormente, vamos a ver la regularización de los títulos de dominio, ¿ya? Esto se da en el caso que, por ejemplo, estos terrenos no cumplen con una normativa vigente, ¿ya? Ya sea por ejemplo, de acuerdo a lo que dice la ley, porque la ley dice que los terrenos que son rurales se tiene que dividir como mínimo en 5.000 metros cuadrados, ¿cierto? Y los terrenos urbanos, dependiendo del plan regulador de cada comuna, ¿ya? ¿Y qué pasa con esos terrenos que no cumplen con la normativa? ¿Cómo se regulan? O si yo, por ejemplo, compré una sesión de derecho, ¿ustedes saben algo de las sesiones de derecho? Que hay veces que uno compra, por ejemplo, hay un terreno de 5.000 metros cuadrados y ese terreno lo dividen en 1.000 metros cuadrados cada uno. Y cada uno compra no el derecho total, como una cuota de esa propiedad. ¿Han escuchado algo ustedes de eso? Sí, profe, María Tolosa por acá. Ya. Entonces, para la gente, hay veces que gente que tiene hace muchos años los terrenos y no ha regularizado, entonces, ¿qué pasa? No puede construir, no puede postular a subsidios, por ejemplo, del gobierno, o hay uno que, por ejemplo, en este caso tiene la luz y ese tiene que repartirle a las otras personas y estas personas tienen remarcadores. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo rol, ¿ya? Y lo que se busca en este tema, del tema de la regularización de estos terrenos, ya es que cada uno tenga su rol, así como su RUT, porque dos personas no pueden tener el mismo RUT. En este mismo caso, los terrenos no pueden tener el mismo rol, ¿ya? Entonces, por eso se regulariza por bienes nacionales, que aquí está diciendo su compañera Maricel. Claro, esto se regulariza por bienes nacionales, entonces nosotros vamos a ver toda esa tramitación. Al final, que pasemos todo este módulo, porque tenemos que pasar que el dominio, que son las normas y muchas cosas más, ¿ya? Y al final vamos a ver, hay unas solicitudes que yo se las voy a enseñar cómo llenar y qué documentos tienen que adjuntar, ¿ya? Y en caso de que ustedes quieran regularizar o asesorar, como les decía yo, a algún amigo, algún familiar, lo van a poder hacer, ¿ya? Entonces, eso es lo importante que vamos a ver en este módulo, para que sepan. Lo otro, el tema de las pruebas, yo cuando toca prueba, antes de la prueba hago un repaso de la materia. Ya, por ejemplo, si les toca prueba el martes,
nosotros hacemos un repaso, por ejemplo, el jueves o el mismo martes. Ustedes estudian y antes de la prueba yo hago un repaso de las materias que van a ver o que tienen dudas, eso. La idea es que les vaya bien. ¿Ya? De eso se trata. Así que vamos a partir porque me contaron que ustedes primero partieron por asistentes de abogado y tenían que partir por asistentes jurídicos, ¿cierto? Sí, profesora. Así que cualquier duda que tengan de materia o eso, ustedes me pueden hablar por interno, ¿ya? Y la idea es que salgan de todas las dudas antes de la prueba. Por eso yo hago un repaso. ¿Y cómo les Profesora, fue? Dígame. consulta antes que parta con la materia. Profesora, por ejemplo, en el sistema de pruebas, ¿va a ser del día, se va a fijar una hora para dar las pruebas? Claro, usted, por ejemplo, o sea, lo que se hace siempre, si toca la prueba el día martes, ¿cierto? Que se habilita a las 10 de la noche y después termina a las 10 de la noche del otro día miércoles. Ah, Así ya, es. ya. La gente que no pueda dar las pruebas, las da antes de bueno, al finalizar el módulo, ustedes dan las pruebas. Ya, Que profesora. pueden tener la misma nota, pues si alguien tiene un problema, por ejemplo, si alguien tiene un problema que no puede no puede hacer la prueba, ¿cierto? Lo mismo con el tema de la asistencia, ustedes me hablan por interno nomás, vemos los temas de asistencia, o sea, cualquier duda que tengan que sea relacionada con la materia, tenemos que resolverla antes de la prueba, así que para que les vaya bien, esa es la idea, que les vaya a todos bien, ¿ya? Ok. Gracias, profesora, por Ya. responder. Ya, entonces vamos a partir y voy a partir preguntando, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes por norma? ¿Qué me pueden decir ustedes qué es norma? Y aquí están, ustedes ya igual están avanzados en la materia. Ya ustedes, me imagino que saben varias cosas. ¿Qué es para ustedes norma? Así con sus palabras. ¿Qué podrían decir que es una norma? ¿Para qué sirve una norma? Las normas sirven, buenas noches, habla Daisy Sánchez. Buenas noches. Las normas sirven para regular el comportamiento de ¿Ya? los individuos dentro de la sociedad. Sí, claro. Entonces las normas son para regular, ¿cierto?, las relaciones que existen en la sociedad. Para eso sirven las normas, ¿ya? Y dentro, o sea, en varios temas, ¿no es cierto?, encontramos normas para regular las relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros sabemos que, bueno, por algo, ¿cierto? Están los semáforos, nosotros sabemos cuándo pasar, cuándo no. En el caso de la gente que es trabajadora, hay un reglamento interno, ¿cierto? Y eso se aplica en la vida cotidiana porque al final tenemos que regirlos por norma para que haya un orden. ¿Ya? Ya. Y en cuanto a las leyes, ¿qué me pueden decir de acuerdo a la ley? ¿Cómo se forma una ley? Porque también vamos a hablar de la ley. ¿Alguno sabe cómo se forma una ley? En la Asamblea Nacional, ¿no? Bueno, Claro, aquí dice, acá en el está, Congreso. ok, exacto. Claro, acá se forma, ¿cierto?, en el Congreso. Sí, se realiza un proyecto, se Claro, se discute realiza un y se proyecto. pasa a las salas correspondientes y ya Sí, por último se promulga. claro, ya una vez cierto que la ley ha sido aprobada, bueno, se entra al diario oficial, ya, y ahí la ley es conocida por todos los habitantes. Nadie puede alegar ignorancia, ¿cierto?, de la ley una vez que la ley haya sido promulgada, publicada y promulgada, ¿ya? No promulgada y publicada. ¿Alguien tiene el Código Civil que nos pueda leer el artículo 8? El artículo 8.
o que lo busque por internet. Aquí, para empezar a relacionarnos con la materia. Ya, pero el artículo 8º habla de eso, pues habla de ¿Qué que dice, profe? Profe, el artículo que lo 8º, interrumpa. el artículo Profe, 8º del Código Civil, ¿qué dice? nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Claro, ¿ya? Entonces de eso hablamos, que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ésta haya entrado en vigencia, ¿cierto? Sí, ¿Ya? Así que importante que si pueden tener el código y que lo bajen porque vamos a ocupar harto el código para leer varios artículos para que ustedes igual se vayan relacionando, interiorizando más con el Código Civil porque les va a servir harto. ¿Ya? O algún compañero que lo pueda bajar y los comparta y él lo puede compartir. ¿Ya? Ya. Entonces, Profesora, ya. ¿Mm? ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Voy a encender mi cámara. Yo ya. tengo este código civil. No sé si sirva. Espérame. Procedimiento. Ese es procedimiento civil. Ah, ese es el código de procedimiento, el otro tiene que decir Código Civil. Ya, ok. Ese es como para ver el procedimiento civil. Ya. Este está para los estudiantes. Ahí está. Claro, sí, sí, hay uno que es para estudiantes, sí. Es igual, te va a servir, vamos a ver temas también, que ahí va a salir el Código de Procedimiento Civil, porque vamos a ver temas también que son de procesal. Vamos a Ah, ver ya, procesal igual, ya, ¿ya? profesor. Gracias. Ya, ya. Entonces, ya, vamos a empezar, ¿cierto? El carácter estadual de la norma jurídica, dicha característica denota dos cosas. Que el Estado cree y reconoce las normas jurídicas, que el Estado garantiza el respeto a la observancia del ordenamiento jurídico. ¿Ya? También sale lo que es Estado de Derecho, lo que es derecho civil, ¿ya? El Estado de Derecho dice, según Alessandri, el Estado de Derecho sería el Estado que caracteriza por la separación de los poderes, el pleno respeto a la Constitución y a las normas jurídicas, parte de los gobernantes y gobernados y la estabilidad de la servidumbre de las normas jurídicas, certeza de lo que puede o no se puede hacer. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuáles son los poderes del Estado? ¿Algún compañero? Si El recuerda cuáles son, ejecutivo, el ¿ya? legislativo y el electoral, no sé, creo que también El electoral. judicial, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esos son los tres Exacto. poderes del Estado. Sí. Bien. ¿Ya? Entonces, la definición de derecho civil, el derecho civil es una rama del derecho privado, es el derecho común, general y supletorio aplicable a las relaciones de los particulares entre sí y comprende especialmente a la familia, a la propiedad, a las relaciones jurídicas de los particulares entre sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, el derecho civil dice acá que es una rama del derecho privado, ya que se aplica a las relaciones entre particulares entre sí. Ya como estamos hablando que la norma, ¿cierto?, regula las relaciones que existen entre las personas. ¿Ya? Fuentes del Código Civil, ¿ya? La fuente del Código Civil ya tenemos de la legislación positiva, del Código Civil francés, ya del Código Napoleónico, esa es como parte de la historia. Tenemos la doctrina ya. ¿Alguien sabe qué es la doctrina? Parece que ustedes la vieron en asistente de abogados, si alguien se acuerda qué es lo que la La doctrina. doctrina es como lo que se rige la ley, si no me equivoco. La doctrina son estudios que hacen ciertas personas de la norma en sí, ya, de Exacto. la ley, claro. Ya, esa es la doctrina.
Porque acá sale que la doctrina dice se consultaron obras de diversos autores, tales como Savinci, quien ejerció, ya, eso es parte de la historia, pero en general la doctrina lo que habla, ¿cierto? Es que se consulta, se estudia de acuerdo a cierta obra de ciertos autores, ¿ya? Y después vamos a seguir con la estructura del código. Ya el código se estructura primeramente con el título preliminar, ya del artículo 1 al 53, después el libro de las personas, el libro segundo de los bienes, su dominio y posesión, que esa materia igual es importante, ya porque vamos a ver lo que es posesión, ¿cierto? Y cómo podemos adquirir por prescripción, ¿ya? Y ahí está relacionado también con el tema de que hay gente que puede regularizar a través de bienes nacionales y cómo lo va a hacer. Voy a justificar la posesión material, ¿cierto?, del bien. Profe, consulta. ¿Mm? El derecho civil, esta es la rama del derecho que regula a los individuos desde el nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? En tanto en Claro, su vida sí, familiar como en el ámbito económico, es que de eso me acordaba. sí, 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 así es. Muy bien. Ya, entonces, como dijo el compañero, muy bien la definición, ¿cierto? Y acá dentro de la estructura del código habla de todo eso, de las personas, de los bienes, de la sucesión por causa de muerte, de la obligación en general, ya habla de todo eso. Ya en el título preliminar, que es al inicio del código civil, ¿cierto? Ahí trata de la ley, la definición de la ley, la promulgación, la derogación, ¿ya? Que como preguntamos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuáles eran los tres poderes del Estado? ¿Cómo se formaba una ley, ¿cierto? En eso habla principalmente las partes estas del el título preliminar que es dentro del Código Civil, ¿ya? Y después seguimos con el libro primero de las personas, ¿ya? En este libro regula lo relativo a las personas naturales, principio y fin de la existencia, nacionalidad, domicilio, matrimonio, esponsales, obligaciones, deberes entre los cónyuges y para con los hijos, la filiación, acciones de filiación, patria potestad, prueba del estado civil, alimentos que se deben por ley, ciertas personas, tutelas, cuidadoría y personas jurídicas. ¿Ya? Entonces, en el título de las personas, habla también que son las personas naturales, ¿cierto? Que son personas jurídicas, el estado civil de una persona. ¿Cuál podría ser el estado civil de una persona? ¿Cuáles son los estados civiles? Soltera, casada, Soltera, divorciada. casada, divorciada. Sí, claro, esos son los estados civiles, ¿cierto? Sí, también. Viudo y viuda es un estado civil, ¿cierto? Sí, Ah, sí, ya. también un estado civil. ¿Ya? Y después seguimos con lo que es relativo a los bienes, dominio, posesión, uso y goce. ¿Ya? Y ahí tenemos dentro del dominio, tenemos los modos de adquirir, las limitaciones del dominio, la posesión, acciones posesorias. ¿Cuál sería, por ejemplo, un caso que ustedes podrían hablar que sería una limitación al dominio que puedo tener yo a lo mejor como dueño? ¿O qué situaciones se podrían dar, por ejemplo, en el dominio? ¿Qué piensan ustedes? Deudor de pensión alimenticia. Aparte, pero, por ejemplo, si hablamos de un bien, si uno tiene una casa, ¿cómo me podrían limitar a mí ese dominio de esa casa? O yo voluntariamente podría limitar ese dominio de la casa. No tener el documento de propiedad, puede ser. Sí, pues no tener el documento de propiedad. También puede ser cuando yo arriendo la propiedad, ¿ya? Porque yo al arrendar la propiedad, ya dentro de los atributos que tiene el dueño, ya la facultad que tiene el dueño es uso, goce y disposición. Si yo arriendo una propiedad, yo no voy a tener el uso y el goce de esa propiedad, pero sí la disposición. La disposición quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera con ese bien. Lo puedo arrendar, vender, destruirlo, ya porque yo voy a ser la dueña.
¿ya? O por ejemplo, Profe. si yo quiero dejar la propiedad en usufructo también. Ahí también voy a tener una limitación a la propiedad. Puede Sí, ser si la dígame. propiedad, puede ser si la propiedad tampoco está en el conservador de bienes raíces, Sí, también puede ser. también Pero entra en esa rama. claro, pero ¿por qué situación específica podrías decir tú que sea una cesión de derecho y que no se inscribió o que se tomó la propiedad? Es que ahí tendríamos los dos ejemplos, profe, que no se tomó la propiedad, ¿ya? O también la cesión de derecho. Claro, se podrían dar dos situaciones, Claro, dos situaciones ¿cierto? de una persona que a lo mejor vive en un domicilio que tampoco está registrado en el conservador de bienes raíces. Estación Los Héroes. Con dirección a Marina 2. Sí, sí, se pueden dar esas situaciones que por eso hay que partir, ¿cierto? Todo esto que vamos a pasar va a llegar a la regularización de los títulos de dominio, porque acá se dan diferentes situaciones. Hay una persona, por ejemplo, que compró una cesión de derecho y no la inscribió en el conservador de bienes, o sea, en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Y hay otra persona que compró también esa misma cesión, pero esa persona la inscribió, ¿ya? Profe, que yo tengo un caso como un ejemplo. ¿Ya? En el caso de mi mamá, por herencia, ya, mi abuelito tiene tierras en el sur. Ellos fallecieron los dos y les dejaron 50 hectáreas de campo y 50 hectáreas de monte, ¿Ya? ya, que serían entre 5 hermanos. Pero de lo que no hay papeles es de lo que es el campo, de las 50 hectáreas de puro campo, que tampoco están los papeles en el conservador de bienes raíces. Pero ¿Ya? sí ellos pagan ¿Contribuciones? contribuciones. Ya. Entonces Eso eso lo no se ha podría podido, regular, eso ya, no se ha eso lo podido podría repartir por regular lo por mismo. bienes nacionales. Eso lo puede hacer ¿Ya? la regularización por bienes nacionales. Ahí hay una situación que lo puede regularizar porque hay veces que las propiedades no tienen papeles porque son muy, muy antiguas, ni siquiera en el archivero judicial no encuentran nada de información, entonces después lo que hacen pueden regular por bienes nacionales. Lo que pasa, profe, es que lo que le han explicado a mi mamá, porque esto está en Puerto Montt, que esos papeles se quemaron en el conservador de bienes raíces de la ciudad. ¿Ya? Entonces en ese tiempo no era como ahora que uno tenía como el respaldo, pero sí aparece por el nombre de mi abuelo las contribuciones que se pagan. Sí puede regularizar, es que lo que pasa es que cuando tú regularizas por bienes nacionales, lo que tienes que justificar es la posesión material, ¿ya? ¿Ya? Que has vivido tanto tiempo, ¿cierto?, en la propiedad, ¿cómo lo puedes justificar? A través de la luz, del agua, de las contribuciones, ¿ya? Y ¿Ya? sí podrían regularizar por bienes nacionales. Profe, y eso, ahí se pueden repartir los 5. Claro, tendrían que regularizar, que más o menos se demore, no se demora poco, se demora como 1 año y medio más o menos en regularizar. Claro, y una ¿Ya? vez que se regularice, ahí pueden, no sé, si se quieren, claro, repartir en parte y todo eso. Lo otro que podrían regularizar como cada uno, y si son varios hermanos, como no hay papeles, podría regularizar cada uno lo que le corresponde de propiedad. O regulariza uno y después el otro tendría que venderle a los hermanos. Una compra-venta y venderlo a los hermanos. Porque Profe, si entonces, regulariza uno solo, va a quedar a nombre de uno. profe, entonces tampoco con eso todavía no pueden sacar la posición efectiva. No. Es que si no tienen papeles, no van a poder sacar la posesión efectiva. Ya. Así que les Gracias, convendría regularizar por bienes nacionales. gracias, profe. Me sacó hartas dudas, porque igual lo tenía en la duda Sí, y se no, lo había preguntado. vamos a pasar esa materia y después vamos a ver los formularios que se llenan. Así que ahí vas a saber cómo se llenan los formularios, dónde tienen que ir y todo eso. ¿De qué Gracias, parte profe. eres tú? Yo acá en Santiago, pero el terreno está allá en el sur. Ah, ya, claro, tendrías que verlo ya. Sí, porque yo pregunté acá en bienes nacionales de acá y no hay ningún tipo de documentación. Claro, sí tendrías que preguntar allá y regularizarlo en un lugar, o sea, alguno que estuviera cerca de Puerto Montt para poder ver la regularización. Lo que yo sí pregunté, profe, fue porque ellos igual tenían como unas deudas
de contribuciones. Ya. Si yo le preguntaba al abogado de acá y él me decía que sí se podían prescribir las antiguas, pero sí que se pagaban como los 2023 y 2024. Claro. También vamos a pasar la prescripción, porque la Entonces, prescripción se tiene que alegar, así que también vamos a pasar el tema de la prescripción, que va van a a estar quedar entretenido. súper bien con esos temas. Va a estar bien entretenida entonces sus clases, profe. Sí. Gracias. Ya, entonces, después vamos a ver el libro 3, que es la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos. Ya reglamenta lo relativo a lo que es la sucesión intestada, la ordenación del testamento, asignaciones testamentarias, asignaciones forzosas, revocación, apertura de la sucesión. Ya está todo relacionado con la causa de muerte. ¿Ya? Si la persona, por ejemplo, deja testamento, se hace donaciones entre vivos, ¿cierto? ¿A ustedes vieron en escrituración un testamento? ¿Vieron testamento, no? Sí, sí vimos. Sí, vimos. Claro, ¿vean? Ahora estamos pasando la parte teórica y ustedes ya vieron la parte práctica. ¿Ya? Sí, porque yo vi que habían unas escrituras de testamento. Sí, ¿Ya? Y después siguen las obligaciones en general y los contratos. Ya que esta regula los contratos, ¿cierto? Los contratos típicos, nominativos, los requisitos del acto jurídico, clases de obligaciones, efectos de los contratos, cuando no se cumple con un contrato, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago un contrato y no cumplo con ese contrato? ¿Qué piensan ustedes que pueda pasar ahí? La persona que hizo el contrato, por ejemplo, yo me comprometo a ver, ¿cierto? A arrendar algún lugar para algún evento, me pagan el dinero y después no cumplo con ese contrato. Depende de lo que indique el contrato y las cláusulas que ¿Ya? indiquen para en caso de incumplimiento. Claro, sí, Por ejemplo, ya el arrendatario si incumple la fecha de pago, se le agregará una multa. Todo sí. depende de lo que vaya estipulado en el propio contrato. Claro, ¿cierto? Porque uno puede poner cláusulas en el contrato, incluso en los contratos Sí. de arriendo, si uno hace un contrato de arriendo también puede poner cláusulas, ya puede poner una cláusula de que no se permite, por ejemplo, su arrendar, ya, Que o no en se caso de permiten ya se termine el perros, contrato, claro que no se claro, admiten perros, que el propietario puede hacer una visita una vez al mes para ver en qué condición está el inmueble. el inmueble, ¿cierto? Se pueden poner El esas contrato cláusulas. es la base de todo. En el contrato tiene Sí. que aparecer todo. Ahora, si el propietario, el que arrienda y el arrendador incumplen alguna algo que esté estipulado en el contrato, y ahí deberían ser sanciones, que también Claro, debiesen estar estipuladas. claro. Entonces todo depende, ¿cierto? Igual es importante saber cómo hacer un contrato y poner esas cláusulas dentro del contrato. Porque si yo no coloco una cláusula de su arrendar, después me pueden decir, bueno, yo firmé el contrato, pero aquí no salía en ningún lado que yo no podía subarrendar y yo subarrendé. ¿Ya? Entonces es súper importante leer las cosas, informarse, en caso de los contratos, ¿cierto? Ponerle las cláusulas respectivas. Ya, porque se da muchas veces que las personas van nomás, dicen ya hicimos el contrato, apenas lo leen y firman. Ya, y después, ¿qué pasa? Hay consecuencias de eso. ¿Ya? Y en el caso de las obligaciones, por ejemplo, se pueden dar, la responsabilidad contractual que va en el contrato y la responsabilidad extracontractual que se da cuando no hay un contrato de por medio, ¿ya? Pero se puede hacer un vínculo producto de un daño, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya, en el contrato de arriendo, ¿cierto? Las personas se obligaron, ¿cierto? En este contrato,
Pero ¿qué pasa si una persona va conduciendo por la calle y se le atraviesa una persona y no sé, se produce un accidente? Ahí no hubo un contrato, pero esta persona que iba manejando va a tener que responder igual, aunque no hubo un contrato, ¿ya? Ahí en ese caso sería una responsabilidad extracontractual. Ya están las responsabilidades que están dentro del contrato y hay responsabilidades cuando no hay contrato, que son las responsabilidades extracontractuales. ¿Ya? Porque yo si se produce un accidente, ¿cierto? Y voy manejando, voy a tener que responder, aunque no tenga contrato. ¿Ya? Y ahí van a ver si es culpa mía o de la persona que se cruzó. ¿Ya? Si es culpa mía por ser imprudente, voy a tener que responder por todos esos años, daños en sí que se le produjeron a esta persona. ¿Ya? Entonces, todo eso habla acá en el Código Civil. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber de qué se compone la estructura del código. Entonces, si ustedes tienen alguna duda de algo, por ejemplo, dicen ya, del artículo tanto al tanto están los contratos, de los artículos tanto y tanto están las obligaciones en general y los contratos. ¿Ya? Y dentro del, bueno, en general en el código tiene ciertos principios que se llaman principios inspiradores. Ya los principios inspiradores que son la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, reparación del enriquecimiento sin causa, protección de las personas, protección de la familia, libre circulación de los bienes, omnipotencia de la ley, buena fe y responsabilidad. ¿Ya? Todos esos son los principios inspiradores. ¿Ya? En el caso de la autonomía de la voluntad y libertad contractual, la autonomía de la voluntad es el principio en virtud del cual las personas pueden autodeterminarse a celebrar actos jurídicos que estimen convenientes, siempre que no contravengan a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. ¿Ya? Entonces, en este caso, la autonomía de la voluntad, las personas se pueden obligar, ¿cierto?, a hacer diferentes tipos de contratos que estimen conveniente, pero que no sea contra la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. ¿Ya? Entonces, ¿qué acto jurídico ustedes piensan que no se podría celebrar, que va en contra de la ley, la moral o las buenas costumbres? Hablando de actos jurídicos, que podría ser algún contrato. ¿Qué contrato ustedes piensan que iría contra la moral, contra el orden público, las buenas costumbres? Que contravenga eso. ¿No se le ocurre algún contrato que podrían celebrar con alguien que fuera en contra de esto? Algo ilícito podría ser. Sí, algo ilícito puede ser, sí, porque ahí sería contra la ley, ¿cierto? Ujú. Ya, como que podría ser. No sé, como un contrato, no sé, para una casa para una mujer, digámoslo así, supuestamente que es contratada para hacer labores de casa y en realidad eso es como la encubierta, pero Claro, en realidad es ahí contratada sería, para la prostitución, por ejemplo. claro, ahí podría ser, por ejemplo, por la moral, porque puede estar cerca de un colegio, por ejemplo, el colegio es de Ujú, niños, entonces ahí sería algo que sería contra la moral, ¿ya? O las buenas costumbres, claro. ¿ya? Claro, es que más hay algo más Sí, ilícito. Algo de venta, no sé, un contrato de arriendo para, no sé, una distribuidora de alcoholes cerca de un colegio, de un sí, también, hospital. claro, cigarros, ¿cierto? Que cerca de que vendan cigarros no se pueden vender cerca de los colegios, ahí también sería un Claro. ejemplo, ¿ya? Diferentes situaciones que se van dando, ¿ya?
Entonces, este principio habla de eso, ya de la autonomía de la voluntad, que las personas pueden realizar cualquier tipo de contrato, celebrar cualquier acto jurídico, pero siempre que no vaya contra la moral, las buenas costumbres, ¿cierto? El orden público, ¿ya? De eso habla este principio, que es de la autonomía de la voluntad, ¿ya? Estos principios se descomponen en 4 principios, subprincipios, que son principios del consensualismo, principios de la libertad contractual, principios de la fuerza obligatoria de los contratos, principios del efecto relativo a los contratos. Algunas normas que se manifiestan en los subprincipios son el artículo 12 en relación a la facultad para renunciar a los derechos siempre que no miren al interés del renunciante. ¿Ya? Entonces, este artículo habla ya que uno puede renunciar ya a derechos conferidos por las leyes siempre que no vayan a afectar al interés del renunciante. ¿Ya? Podría darse un caso, por ejemplo, ya en el ámbito de trabajo, que yo no voy a renunciar a ciertos derechos, ¿cierto? Que me perjudiquen en realidad a mí, ¿ya? Por ejemplo, ya que se diga que voy a trabajar hora extra y que las trabajo gratis, ¿ya? Renuncio a que me paguen la hora extra. No podría hacer eso, ¿ya? Entonces, ese artículo habla de eso, ¿ya? Renunciar a los derechos siempre que miren al solo interés del renunciante. ¿Ya? Entonces puede renunciar a estos derechos, pero que no le vayan que no perjudiquen a esta persona en sí. ¿Ya? Entonces en ese caso no es permitido eso. Por ejemplo, lo otro que podía hacer, profesora, es que un trabajador preste servicio sin que le paguen su sueldo. También, claro, ¿cierto? Entonces por eso la ley dice, por eso la ley protege, ya que podrá renunciar, ¿cierto?, a estos derechos, pero que no perjudiquen a esta persona. ¿Ya? Porque puede decir, el empleador podría decir, bueno, él renunció a eso, pero no va a poder, porque este artículo igual lo protege, ¿ya? Porque lo estaría perjudicando, como dice Esperanza, nadie va a trabajar si no es por un sueldo, ¿ya? Nadie va a trabajar gratis, ¿ya? Después está el artículo 1437, dice, al aludir a la voluntad de la persona que se obliga en el marco de las fuentes de las obligaciones. Aquí habla de la voluntad de la persona. Cuando una persona se obliga, ¿cómo se puede obligar a una persona? ¿Cómo se podría obligar a una persona? Piensen ustedes que estábamos hablando de eso hace poquito. Mediante un contrato. Mediante un contrato, claro. Mediante un contrato yo me puedo obligar, ¿cierto? Y a su vez respaldar. Claro, y a su vez también se respalda en caso de que ocurra algo. Y como decíamos, como estábamos hablando, ¿cierto? Que yo coloque algunas cláusulas dentro del contrato, ya que digan que no se permite su arrendar o que solamente es para un fin habitacional, que no sea comercial, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo, el contrato nos va a respaldar también. Nos vamos a obligar, vamos a tener tantos derechos como obligaciones, ¿ya? Y el artículo 1545 que consagra el principio de la ley del contrato, ya que el contrato es una ley para las partes, eso dice. Ya, después sigue la reparación del enriquecimiento sin causa, que es otro principio del Código Civil. El enriquecimiento sin causas es la utilidad o enriquecimiento que se obtiene una persona sin una causa legal que lo justifique. La ley arbitra los medios para subsanar dicha situación. Ya algunas instituciones de las normas se manifiestan en el cuasi contrato del pago de lo no debido, las compensas en la sociedad conyugal, las prestaciones mutuas derivadas de los juicios reivindicatorios entre el reivindicante y el poseedor vencido, normas de accesión, ejemplo, la adjunción, especificación y mezcla, cesión enorme de la compraventa y la permuta de bienes. ¿Ya? Acá habla el enriquecimiento sin causa. ¿Qué se podría desprender de esta definición? ¿Qué piensan ustedes?
que dice el principio, enriquecimiento sin causa. ¿Qué pueden ustedes pensar de esto? ¿Qué podría ser? Enriquecimiento sin causa, es que Sin no tiene cómo causa. justificarlo. Sí, claro, porque No tiene no hay cómo cómo justificarlo. justificar la, Ese enriquecimiento, la ¿cierto? entrada de dinero. Ejemplo. Claro, esa entrada de dinero, ¿ya? Y ahí dentro de este principio está la lesión enorme. Cuando, ¿no es cierto?, que las propiedades tienen un precio que le da el servicio de puesto interno, ¿ya? Y un precio que es el comercial, ¿ya? No se puede vender una propiedad, por ejemplo, que tenga un avalúo fiscal ya de 50 millones, esa propiedad no se puede vender en 5 millones, ¿ya? Si una persona la compra la compra en un precio que no corresponde, ahí se estaría enriqueciendo sin causa, ¿ya? Y ahí sería, también podría pedir la lesión enorme, ¿ya? Ahí es una situación. De eso habla este principio, ¿ya? Del enriquecimiento sin causa. Después dice la protección de las personas, igualdad ante la ley. Es un reflejo del derecho fundamental que las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Algunas instituciones y normas se manifiestan en el Código Civil, ¿ya? Por ejemplo, la ley considera iguales a todos los hijos, ¿ya? Porque antes la ley no consideraba iguales a todos los hijos, ¿ya? Porque acuérdense que antes habían hijos legítimos e ilegítimos, ¿ya? Hijos naturales que le llamaban. Claro, hijos naturales, ¿ya? Y por temas de sucesión, ¿cierto? Ahí a veces están los hijos que eran legítimos y los hijos que no eran legítimos. El llano. Profe, ¿Mm? que me devuelva una para atrás. Una persona en el enriquecimiento sin causa puede ser una persona que recibe algo que no tenía derecho a cobrar, Claro, o que también. por error le ha sido indebida. Sí, también, Oscar. Igual se escucha un poquito cortado, pero sí, que reciba algo que no le correspondía también, ¿ya? Claro, correcto. Eso era, profe, que voy en el metro, entonces como que se corta de repente. Sí, no, sin hay problema. Ya, ahí sí también los ejemplos que dio su compañero. Ya, entonces después estamos hablando del principio, ¿cierto? La protección de las personas, que la ley considera iguales a todos los hijos, el artículo 57 al establecer la igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición de goce de los derechos civiles, ¿ya? Entonces aquí también la ley establece una igualdad entre chilenos y extranjeros. El artículo 982 al establecer que la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura, ¿ya? Acá también habla de la sucesión intestada que también, o sea, no, la sucesión no va a atender de acuerdo al sexo, ¿ya? O sea, pueden, en el caso de una sucesión, de un testamento, pueden dejarle a estas personas, ya sea hombres o mujeres, ¿ya? Entonces, por eso habla también del principio de igualdad, ¿ya? La protección de la familia es una derivación del precepto constitucional que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿ya? Que ustedes también vieron algo de derecho constitucional en el otro módulo. Sí, también También se vieron, sí, también vieron la definición que era familia, ¿cierto? Que es importante, el principio fundamental de lo que es familia. También vieron lo que era el matrimonio, la definición de qué era matrimonio, ¿cierto? Esos temas también son, ustedes los vieron también, ¿ya? Es una derivación del precepto constitucional, como decía, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Código Civil fomenta la familia matrimonial, ¿ya?
que en el Código Civil, ¿cierto? Que sale definido en el artículo 102, ¿qué es el matrimonio? ¿Ya? En el artículo 106, capacidad para contraer matrimonio. ¿Verdad? También vamos a ver las capacidades. Quiénes son capaces, absolutos, quiénes son capaces relativos. También vamos a ver ese tema nosotros. ¿Ya? Algunas normas que manifiesta la ley del matrimonio civil. ¿Ya? Está la ley de matrimonio civil en el artículo 4, los requisitos de validez del matrimonio, causales de incapacidad absoluta para contraer matrimonio, causal de incapacidad relativa para contraer matrimonio, vicios que afectan a la voluntad de los contrayentes, requisitos de forma y fondo del matrimonio, que establece el lugar de su celebración. Después está el otro principio, la libre circulación de los bienes. Se consagra un amplio acceso al dominio y concibe la propiedad privada exenta de gravámenes, permitiendo la libre circulación de la riqueza. La ley busca la circulación de la riqueza y no estados pasivos. Algunas instituciones de la norma se manifiestan en el artículo 582, que define qué es dominio y propiedad. ¿Ya? Aquí en la libre circulación de los bienes, ¿cierto? Habla de lo que es dominio, ya la definición que es dominio, que es el artículo 582 del Código Civil, ¿cierto? Y también sale lo que es la propiedad fiduciaria, los fideicomisos, ya el usufructo. ¿Alguien sabe lo que es un usufructo? ¿De los compañeros acá? ¿Que me pueda decir qué es el usufructo? ¿O cuándo se deja en usufructo? Es el derecho de gozar de una propiedad, un inmueble, hasta que la persona fallezca. Sí, sí, eso es. Uso y goce, claro. Puedo usar, ¿cierto? Y gozar de la propiedad. Usar significa que puede estar, ¿cierto? La propiedad, y gozar significa que si hay fruto dentro de esa propiedad, la persona puede disfrutar de esos frutos, pero no disponer, porque solamente la disposición la tiene el dueño. Y ahí sería de vender esa propiedad, de hacer lo que quiera con esa propiedad. ¿Ya? Si quiere, destruye la propiedad. ¿Ya? De eso, Sí, de eso se habla. pero por ejemplo, si hay una persona que está en una casa, está gozando de un usufructo y el dueño la quisiera vender, no podría. No, Porque no puede. no podría. ¿Por qué razón? Porque el dueño pasa a ser, a tener total dominio de la propiedad una vez que la persona que está haciendo uso del usufructo, en este caso, fallezca. Porque también puede ser un usufructo, por ejemplo, para un hijo, hasta que cumpla la mayoría de edad, por ejemplo, también. Es que generalmente, por ejemplo, se les dan los usufructos. Hay veces que los papás quieren dejarle una propiedad a un hijo, ¿cierto? Por ejemplo, un hijo único. Le dejan la propiedad al hijo, entonces el papá le dice, ya, yo te dejo la propiedad esta, pero tú me dejas en usufructo hasta que yo muera. Claro. Que quede en usufructo la propiedad. En situaciones así también se da. A veces sería Claro, por una ejemplo, limitación al dominio. Sí. Ya, porque ahí en ese caso el papá ya no sería el dueño, ¿cierto? El papá, si se lo pasó al hijo, y el hijo ahora va a ser el dueño, y ahora el papá va a quedar como usufructuario, pero el papá no va a tener la disposición, va a tener el uso y el goce nomás ahora. claro, pues no va a tener la disposición de decidir si vende o no vende, porque ya fue Claro, vendida la propiedad. sí, Solamente él claro. disfruta del poder vivir ahí, estar ahí hasta que se muera. Sí, hay veces que se dan situaciones así. Claro. Y por ejemplo, cuando un papá que tiene más hijos quiere darle una casa a uno de sus hijos, ahí lo que tienen que hacer es una compraventa de esta famosa ficticia, ¿verdad? Porque no puede heredar solamente a uno pues, en No. vida. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya los hijos van a ser herederos cuando el papá fallezca, pues antes no. Entonces el papá puede disponer de esa propiedad, ¿ya? Y se la puede vender a un hijo.
Pero después los hijos, qué podrían hacer los hijos? Un principio que vimos, Podrían, claro, pues vimos un podrían refutar principio, la claro, ¿y decisión cómo lo podrían hacer? Vimos un mediante principio la que que era indica la ley. El principio enriquecimiento de, sin causa, el principio de claro, enriquecimiento sin causa, porque podrían decir, ¿y cómo se pagó esa propiedad? ¿Cómo se hizo el pago? Y si se hizo en claro, y efectivo, de ahí, ¿qué pidió un crédito? ¿Cómo se justifica el pago? Porque se tiene que justificar el pago, ujú, ¿ya? Entonces ahí se daría una situación, ¿cierto?, que está relacionada con el principio que habíamos visto. Así que ahí, eh, en caso de, podrían ustedes alegar el enriquecimiento sin causa, ¿ya? Ahí sería ujú. como una opción. Porque sí, el papá se la puede pasar al hijo, una compraventa, pero la simulación igual van en contra de la ley. Igual después los hijos se podrían oponer a eso, porque ¿cómo se pagó? Van a que justificar el pago. No, y aparte de eso tiene, eh, los otros hijos pueden demandar hasta los 10 años. Una vez que han pasado los 10 años, creo que ya no se puede hacer nada. Claro, por el tema de la prescripción, que también vamos a ver la Claro, prescripción, que está la prescripción ordinaria, que es de 5 años, y la extraordinaria, que es de 10 años. ¿Ya? claro. Y en el caso del usufructo, por ejemplo, igual puede ir, es que el papá o la mamá le cedan la propiedad al hijo. En este caso, como dice usted, el único hijo se lo cede. Igual en ese contrato de venta, también, aparte del usufructo, también podría ir indicado que el hijo tiene que hacerse cargo de cubrirle todos los gastos básicos, las necesidades, hasta que ellos fallezcan. Mm. Claro, sí, también se puede dejar Ujú, estipulado eso, sí, sí se puede sí, poner en el contrato. ujú. Sí. Ya, después seguimos con la omnipotencia de la ley. Dice, la ley tiene preeminencia por sobre la costumbre entre las fuentes formales del derecho. Este principio se refleja en varias disposiciones. El artículo 2, la costumbre no constituye derecho, sino en los casos que la ley se remite a ella. Artículo 3, en cuanto solo el legislador puede interpretar una ley de un modo generalmente obligatorio y el efecto relativo a la sentencia. Artículo 8, nadie puede alegar ignorancia de la ley después que está haya entrado en vigencia. Artículo 10, los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor. Ya, hagamos un break. Ok, De- profesora. hasta, a ver, la 8:20 Sí, y seguimos, ¿ya? ya, Para que profe. descansen un ratito. Profe, una preguntita, ¿en qué página vamos? ¿Algún compañero le puede decir en qué página van? Porque yo no los tengo con números. O sea, porque yo no las tengo así que en la diapo como las tienen ustedes. En la En 7. En las La 7. 7. la 7. Las 7. Gracias, chiquillas. Sí. Profe, ¿le puedo Gracias hacer por una la buena pregunta? fe. Muchas Sí. gracias. Profe, ¿podemos hablar por el interno o cuando finalice la clase? Es que lamentablemente recién me conecté, pero yo tengo la justificación médica por mi condición de discapacidad. Ah, ya no, sí, ahí se comunica conmigo. No hay Ya, profe, problema. gracias. ¿Ya? Ya.
en el proceso civil. ¿Están por ahí? Sí, Ya, ok. Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a seguir con el otro principio inspirador, que es buena fe. ¿Ya? La buena fe es el otro principio inspirador del Código Civil. ¿Ya? En términos generales se refiere a un proceder de manera honesta y leal. Este principio se encuentra en el trasfondo de todas las instituciones sin estar expresado en una fórmula general. ¿Ya? Están las dos situaciones que se distinguen, ¿cierto? Que es estar de buena fe y actuar de buena fe. ¿Ya? Que también es muy importante la buena fe, que después la vamos a ver, ¿cierto? Que uno de los requisitos para la regularización de los títulos, ¿ya? Es al inicio estar de buena fe, ¿ya? Buena fe inicial se pide, ¿ya? Porque está hay dos tipos de regularizaciones, ¿ya? Está la regularización por tema de tiempo ordinaria y extraordinaria, ¿ya? Entonces ahí va a salir el tema de la buena fe, ¿ya? Estar de buena fe subjetiva, aquí la buena fe aparece como una actitud mental, actitud que consiste en ignorar que se perjudica ilegítimamente un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho. Actuar de buena fe, esa es la buena fe objetiva. La legislación privada parte del supuesto de que los particulares están y actúan de buena fe en sus relaciones jurídicas. Es razón de ello es que, por regla general, la buena fe se presume, mientras que la mala fe se... ¿Ya? El artículo 707 establece un principio general, es decir, existe una presunción general de buena fe, excepto en aquellos casos que la ley presume lo contrario. En todos los otros, la mala fe se debe probar. La buena fe es subjetiva, lo que encontramos a propósito de la buena fe en materia posesoria. ¿Ya? Entonces, ese tema va a ser muy importante para nosotros, ya en los temas de materia posesoria. Cuando no hay un título, ¿cierto? Esta persona no tiene, por ejemplo, está en un terreno hace, por ejemplo, 12 años, ¿ya? Y no tiene ningún título, no tiene un contrato de compra-venta, no tiene una cesión de derechos, ¿cierto? No tiene nada. ¿Ya? En ese caso, yo tengo que justificar la posesión material. ¿Ya? Entonces, en materia posesoria, ¿ya? Ahí vemos el tema de la buena fe. Ya para todos los actos que son posesorios, tienen que hacerse de buena fe. ¿Ya? Y la buena fe va a durar hasta cuando, por ejemplo, si yo estoy regularizando, ¿cierto? Un terreno, estoy haciendo toda la tramitación por bienes nacionales y me llega una demanda,
Ya, y en esa demanda, por ejemplo, me dice que hay un dueño ahí, está pidiendo una acción reivindicatoria, ¿cierto?, de esta propiedad, ya hasta ahí duraría la buena fe. ¿Ya? Duraría la buena fe de la persona porque ya la persona va a tomar conocimiento, ¿cierto?, que hay una demanda en su contra, entonces ahí no tendría buena fe. Hay uno de los requisitos para hacer una regularización o adquirir por prescripción, ya es la buena fe inicial. Ya, el artículo 706 dice: la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de las cosas por medio legítimo, excepto de fraude y de todo otro vicio. Ya, en una de las declaraciones que se tiene que llenar para regularizar los temas de los títulos de dominio, hay que llenar un formulario que yo conseguí por ejemplo, ese terreno ya por medio legítimo, exento de fraude. Ya que ahí después ustedes lo van a ver un poder que, una declaración jurada, son unas declaraciones juradas que hay que hacerlas por la notaría. Está la buena fe objetiva, la encontramos a propósito de la buena fe en materia contractual. Ya en materia contractual está relacionada con los contratos. El artículo 1546 dice: los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o la costumbre permanezcan a ella. ¿Ya? Entonces, hay cosas que en el caso de los contratos, ya que no obligan solo a ellos lo que se expresa, sino a cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Ya, por ejemplo, si yo hago un contrato de arriendo y tengo que entregar la casa, ya después no sigo con el arriendo, pero tengo que entregar la casa en las mismas condiciones que me la entregaron a mí, aunque no salga en el contrato, ¿ya? Porque es parte de la naturaleza del contrato, ¿cierto? Si me están arrendando una casa y ahí nos dice que la casa, ¿cierto?, tienen que entregármela en buenas condiciones, pero es de la naturaleza del contrato que si a mí me entregaron la casa en perfectas condiciones, yo tengo que entregarla igual, porque si no, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que responder por esos perjuicios que causé, ¿ya? En este caso a la persona que me arrendó. ¿Ya? Entonces ahí yo podría demandar por daño y perjuicio. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Hay alguna situación similar? ¿Han arrendado alguna casa? ¿Alguien que quiera contar? Hola, profe. A mí me Hola. pasó en ese aspecto cuando yo arrendé mi casa. O ¿Ya? sea, tenía contrato, más encima un carabinero jubilado, y me la entregó imposible, me la dejó cerrada, tuve que contratar, hacer una demanda, después que el receptor fuera a verificar que efectivamente mi casa estaba con llave, con carabinero, y al final hice la demanda y gasté plata en abogado y al ¿Ya? final no recuperé nada. Fue gasto y por eso desde ahora ya no arriendo nada porque no se hacen responsables, po. Claro, pues ese es el problema. Porque ahí, por ejemplo, en este caso, tú sufriste un perjuicio. Un perjuicio porque supuestamente dentro de la naturaleza del contrato, si tú entregaste la casa en perfectas condiciones, tenían que entregártela en perfectas condiciones, ¿ya? Y el tema es que a lo mejor ya se hizo la demanda, pero esta persona no tenía a lo mejor bienes para que le pudieran embargar y pagarte a lo mejor de eso que tú gastaste. O no había forma como para que tú pudieras responder en... Exacto. No tenía bienes, no tenía Claro, nada, sino que él andaba picando aquí y allá y con distintas direcciones. claro, ese es el tema, porque a lo mejor se hizo la demanda, puede haberse hecho ya una demanda por daño y perjuicio, pero esta persona si no tenía bienes, no tenían de dónde sacar como para ti, o que se hubiera, no sé, pues lo hubieran embargado eso, lo hubieran vendido y por la
lo que se hizo del remate te hubieran pasado esa plata a ti. Pero el tema es que si no tenía bienes, igual es complicado. Claro. Entonces, ahí uno va aprendiendo, ¿cierto? No sé, que dentro de un contrato tiene que haber cláusula, si arriendan, tienen que averiguar bien los antecedentes de la persona que le están arrendando, ¿ya? Para en caso de que te pueda responder, pues, si tiene un trabajo fijo, donde trabaja, ¿ya? Y a veces, por ejemplo, la gente dice, oye, no sé, publican arriendo, ¿cierto? Publican arriendo y las personas dicen, tienen que tenerme las liquidaciones de sueldo, tienen que tenerme esto y esto y este otro, y la gente a veces se queja y dice, ¿y por qué piden tantas cosas? Porque ¿qué pasa si después la casa te la entregan en malas condiciones? ¿Quién va a responder? Exactamente, yo creo que igual es algo para nosotros más que nada de estar pidiendo hartos documentos, porque si llega, no sé, pues puede pasar mil cosas y si no responden, o si no tiene un trabajo estable para cancelar lo que uno pide en el arriendo, es Claro, complicado. sí. Sí, ese es el tema, es súper complicado eso. Igual lo otro, también cuando hacen a veces contratos de compra-venta, ya lo hacen en la notaría, no hacen algún estudio de título, nada, y el contrato, ¿cierto?, se hace en la notaría, pero el tema es que después cuando se van a inscribir al conservador de bienes raíces sale el rechazo, no inscriben. ¿Y por qué? Porque tenía una hipoteca, porque tenía un gravamen, y ahí se dan diferentes situaciones. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, en el caso de una compra-venta, pedir el certificado vigente y el certificado de hipoteca y gravamen. Ya, y hacer un estudio de título a lo más hasta 10 años. ¿Por qué? Por el tema de la prescripción. ¿Ya? Así que es importante asegurarse. Ya, entonces, ya aquí habla en este artículo de los contratos que deben ejecutarse de buena fe, se supone de buena fe, por consiguiente se obliga no solo a lo que se expresa, sino en todas las cosas que se emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, ¿ya? Entonces, se supone aquí que se está haciendo el contrato de buena fe, pero hay gente que, como le pasó acá a la compañera, ¿cierto? Según la naturaleza del contrato, tenía que entregarte las casas en las condiciones que correspondía y no lo hizo, ¿ya? Ahí se supone la mala fe de la persona. Ya, entonces el artículo 706 habla de la definición de la buena fe en materia posesoria. El artículo 707 de la presunción de la buena fe en el poseedor. El 906, deterioros causados en la cosa por el poseedor. El 903, buena o mala fe por la percepción de los frutos en la realización de las mejoras. Artículo 576, el pago hecho de buena fe al poseedor del crédito. Después sale la buena fe objetiva, algunas instituciones cómo se manifiestan, ¿cierto? Los contratos que deben ejecutarse de buena fe, la conservación de la especie o cuerpo cierto que se debe, el debido cuidado y conservación de la especie que se debe. El pago ha de ser íntegro, la pérdida fortuita de la especie que se extingue. Ya ahí habla de diferentes temas relacionados con la buena fe. Después sigue la responsabilidad, que es otro principio inspirador del Código Civil. Dice, es otro principio general que no solo abarca el derecho privado, sino que es común a todo el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Aquí esto dice que es importante, ¿cierto?, para todo el ordenamiento jurídico. Consiste en la necesidad en que se encuentre una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto o omisión que atribuye como propio. Se distinguen varias responsabilidades, civil, penal, administrativa, política y ética. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería un caso de responsabilidad, creen ustedes? ¿Alguna situación de responsabilidad? Yo antes di un ejemplo, en casos de responsabilidad, o sea, la responsabilidad contractual es la que se ve en un contrato, como vimos, por ejemplo, en un contrato de arriendo, ¿ya? Y la responsabilidad extracontractual es cuando no hay
un contrato. Que yo si voy en un vehículo, le pasa algo a alguien, ya yo tengo que responder en el caso de que haya sido negligencia mía. Ya llegué y pasé, por ejemplo, con una luz roja. ¿Ya? Yo voy a tener que, si en este caso se produjo un accidente, yo voy a tener que responder por todos los daños que sufrió esta persona. ¿Ya? Ahí sería responsabilidad extracontractual. ¿Ya? Y aquí habla de que la persona tiene que hacerse cargo, ¿cierto?, de las consecuencias gravosas de una acción o una omisión, ya sea en forma civil, penal, administrativa. ¿Ya? ¿Qué ejemplo me podrían dar de una responsabilidad? Civil podemos ver los contratos. ¿Cuál sería un caso, por ejemplo, de una responsabilidad penal? O si quieren dar una responsabilidad civil. Por ejemplo, profesora, en materia civil puede ser de que yo como trabajador no cumple con los horarios laborales ¿Ya? y, y eso me perjudique a mí como trabajador ante el contrato, ante el pago de sueldo. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso de otra persona que tú está a cargo, puede ser a lo mejor venden productos que tienen que mantener una cadena de frío, por ejemplo. Eh, Y tú te vas antes del trabajo, ¿cierto? Y esos productos no cumplen con la cadena de frío y a lo mejor esos productos tenían que ir a un colegio. ¿Y qué pasó? Esos productos se fueron a un colegio y no cumplieron la cadena de frío y hubieron niños que se intoxicaron a lo mejor por esa comida que no está en buenas condiciones. ¿Y Hay qué va a igual pasar ahí? Ahí, responsabilidad. claro, ahí hay responsabilidad, ¿cierto? Responsabilidad que tendrías que responder tú. Exactamente. Claro, ahí sería un caso, una situación de responsabilidad también. En caso ¿Ya? la responsabilidad sería una acción mal hecha por mi parte que perjudique a otros. Eso Claro, es. que perjudique a otro, claro. ¿Ya? Porque acá dice que la persona debe hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que hace ella, ¿cierto? Que hiciste tú en el ejemplo, te fuiste más temprano. ¿Ya? Y por lo tanto, hubo un Hice perjuicio, ¿cierto? incumplimiento del contrato, Claro, de ¿ya? horario. Claro, entonces ahí puede ser que puedas tener que responder en forma civil, ¿cierto? Y a lo mejor en forma penal. Y un caso, ese sería un caso de un acto, pero un caso de una omisión, que yo omito hacer algo. ¿Qué ejemplo podrían dar ustedes ahí? Alguno que se le ocurra, que yo omito alguna acción, no hago algo. Y eso tiene consecuencias. Yo voy a tener que cumplir con o sea, hacerme responsable en este caso del acto. Pero tiene que ser en lo civil. Puede ser en lo penal también. Bueno, porque en lo penal podemos observar lo que es la libertad vigilada, que es un beneficio que se le da a un imputado que esté en algún establecimiento penitenciario. Si este Ya, no cumple con la libertad vigilada, obviamente por parte de Gendarmería, en el momento que le pidan la cédula a los carabineros, qué sé yo, en la calle, inmediatamente se va preso porque no cumplió con la responsabilidad de esa condición que le habían dado, creo yo, claro, o me que equivoco, tenía profe. que cumplir. No, sí está bien, claro, tenía que, o sea, es responsabilidad de él, ¿cierto? Que ando con su documento o de acuerdo a lo que se dispuso que hiciera. Entonces eso Efectivamente, igual porque va a traer consecuencias. en la También sentencia, Profe, ¿Mm? por omisión también puede ser que una persona deje fallecer a otra por no tenerlo, por no haberlo tenido, por haberlo tenido desabastecido. Sí, 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 ese es un súper buen ejemplo también, ¿ya? Que por ejemplo un bebé, ya un recién nacido, ¿ya? Yo omito a lo mejor en alimentarlo, como dice su compañero, o un adulto mayor, ¿cierto? Yo no lo alimento, no le doy lo que corresponde, ahí estoy, o sea, omitiendo, no haciendo algo, ¿ya? En ese caso tendría una responsabilidad penal,
Tendría que También, responder, ¿cierto? Por ese, a lo mejor por ese bebé que estaba en cuidado mío y ¿qué hice yo? No me preocupé de él. Omití ciertas acciones, no las hice como correspondía. también en lo penal, profesora, puede ser un ejemplo así. Si yo soy conductora de un vehículo y atropello a alguien en la vía pública y me doy a la fuga, También, también sería una acción que omitiste una responsabilidad, porque ¿qué tiene que hacer uno en caso de llamar a los carabineros, prestar los primeros asistir a la auxilios, ¿cierto? persona. Asistir a la persona? Entonces, ¿qué yo hice? Omití esa acción. Me fui. ¿Y Sí. eso es un También es un buen delito ejemplo. Sí, es un delito. Es un delito. Sí, grave? Sí. grave. Prestar auxilio. Auxilio. Entonces, Profe, claro que De hecho, cuando uno es la primera persona que presencia un accidente y uno antecedía ese vehículo, lo que tiene que hacer es prestar auxilio. Es como, es la obligación. sí, entonces yo no puedo omitir eso, esa obligación yo no la puedo omitir, entonces eso sería un caso de omisión, ¿cierto? Estoy omitiendo algo que es mi deber hacerlo, no lo hago. Eso yo quedaría tengo, como un acto de rebeldía. Exacto. No como rebeldía. No creo que sea como rebeldía. Que rebeldía se da más que nada, por ejemplo, en la situación que no se presente una demanda, Claro, que una por ahí demanda, va. no se presente. Acá Lo en que Hualpén, pasa, lo que pasa, profe, que un familiar tuvo un accidente así, atropelló a una ¿Ya? persona y se dio la fuga. Entonces el juez lo determinó como un acto de rebeldía por no prestar los primeros auxilios. ¿Y se presentó él a la demanda cuando lo citaron? ¿Lo Sí, notificaron y todo sí, eso? Mm. sí, sí. Por eso le digo que le salió como Ah, más ya. perjudicado el tema porque no prestó los primeros auxilios y tomó un acto de rebeldía por no estar ahí en el momento. Sino Claro, que puede él, que a lo primera, mejor aparte que era joven y se sintió con miedo y todo el cuento y por eso, pero no fue por darse a la fuga así de maldad, sino que, pero algunas veces toman eso por rebeldía, por no prestar los primeros auxilios. claro, también puede ser que a lo mejor el juez en vez de omisión puede haber dicho, ah, no, rebeldía. También aquí puede donde ser vivo yo, eso. profesora, en la comuna de Hualpén, se dio un accidente de vía pública ayer en la tarde que un conductor atropelló a dos adultos, a dos adultos ya mayores y Ya, la señora falleció y el conductor se dio a la fuga. Y ahora lo tengo entendido que por lo que sale en las páginas de la noticia, dice que lo pillaron y está siendo procesado penalmente. claro. Profe, entonces eso es Eso- omisión, provocar la muerte de una persona Claro, y no sí, brindarle la atención médica que necesitaba. sí, claro, exactamente. ¿Ya? Pero también se profe, puede pues, dar que también queda a criterio del juez, como decía su compañera, que también puede haberlo declarado en rebeldía, ¿ya? Y quería hablar Esperanza, ¿o no? ¿Se había levantado la mano? profe, ¿puedo decir algo un segundo? Sí, Con el respeto que se merecen los compañeros y obviamente usted, profe, yo levanté la mano hace rato y han hablado X cantidad de personas y a mí no me han dado la oportunidad, tanto así que me tocó interrumpir para poder ser partícipe de lo que están hablando. Entonces, para que por favor respetemos esto de levantar la mano. ya, ok. Pero si quiere habla ahora. Bueno, yo ya había hablado, pero Ah, ya. también se me generó una duda con lo que dijo el compañero cuando expresó el fallecimiento de una persona por falta de abastecimiento. Sí, Si yo duermo, es un ejemplo, si yo duermo o yo tengo una guagua de X meses, la guaguita está durmiendo conmigo, se broncoaspiró, porque lamentablemente yo, ¿qué? No me di cuenta porque ambos estábamos durmiendo y la guaguita se broncoaspiró. Ahí yo tengo alguna responsabilidad por el fallecimiento de esta guaguita.
Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hay situaciones que es cuando por negligencia de la persona, pero no sé, por ejemplo, si el bebé a lo mejor se fue por muerte, no sé, súbita o en el sueño, entonces por eso también eso lo ve el servicio médico legal, ya ahí hacen Porque las de pericias pronto correspondientes. falleció al tragarse el vómito, ¿cierto? Entonces Ah, no hubo un momento de reaccionar porque ¿Cierto? obviamente Ahí no, de la tienda y vas a comprar. pero si, ¿a ti te pasó esa situación a ti? no, tengo pues como conocimiento de un caso, pero no, a mí no, Mm. sino Claro, que ahí, solo por por nada, ejemplo, claro, hay situaciones que son, como, no sé, situaciones que no son por negligencia, ¿cierto?, de la persona, son situaciones que se dan y ahí hace el servicio médico legal las pericias correspondientes, ¿me sí, porque entiendes? ya sería Pero algo ajeno a la voluntad, ¿no? claro, claro, pues sería algo ajeno a la voluntad, pues. Entonces, hay cosas que son dolosas, que uno lo hace con dolo, con intención, ¿cierto? Y hay cosas que son negligentes. Por ejemplo, tú, no sé, pues si no vas a dejar una puerta abierta y si tenés un bebé que sea pequeño, de 1 año y medio, y sabes que afuera hay una calle que pasan muchos vehículos, yo voy a tener que tener mucho cuidado con eso, no voy a tener la puerta abierta, ¿cierto? Porque yo tengo Claro, que preocuparme de ese niño pequeño, ¿ya? Y si la dejo abierta, ahí sería negligencia mía, ¿ya? Porque tengo que tener en cuidado al bebé, pero hay situaciones que, como tú dices, que no se dan con el ánimo de hacer eso, ¿ya? claro, Es se como un sale de caso las manos. fortuito, claro, una Ya, situación profe, fortuita, gracias. ya, Muchas gracias. ya Juan Pablo. Ya, entonces seguimos. Ya después hablamos de la responsabilidad contractual, ¿cierto? Responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual corresponde a aquellas personas que por culpa o dolo han cometido un hecho ilícito y han causado daños a terceros. Ya que vimos la situación, ¿cierto? De la persona que se iba manejando, ya, y producía un daño a otra, iba a tener que responder en forma extracontractual. Aunque no hubiese un contrato de por medio, yo igual tengo que responder, ¿ya? Ya. Después algunas normas que se manifiestan en la responsabilidad extracontractual, está el artículo 2314, que infieren el daño a otro por un delito o cuasi delito que debe responder. 2315, quienes pueden exigir la reparación del daño. 2316, quienes están obligados a reparar el daño. 2317, responsabilidad solidaria de la reparación del daño causado a dos o más personas. Capacidad en lo material, extracontractual. 2320, tercero civilmente responsable. 2329, reparación íntegra del daño. ¿Ya? Y en esto habla que no, por ejemplo, en el caso de que, ¿qué pasaría si, ya, vamos a poner un ejemplo, ya, Juan Pablo tiene un vehículo y él es el dueño de ese vehículo y Juan Pablo les presta a otra persona su vehículo y esta otra persona choca. Por ejemplo, choca y hay otra, va por la calle, choca y hay una persona que le produce daño, el amigo de Juan Pablo. ¿Quién tiene que responder ahí? ¿El dueño más el amigo o solamente Juan Pablo? El propietario del automóvil y más el que iba manejando, en este caso el amigo. El Sí, dueño más el ahí, amigo. claro, ahí tendrían que responder, ¿cierto? Los dos. Tendría que responder Juan Pablo más el amigo, ¿ya? Y ahí tendría que responder los dos por la responsabilidad extracontractual. Entonces, no solamente va a responder una persona por este daño, tendrían que responder los dos, ¿ya? Tienen que ser una demanda, ¿cierto? A la persona que iba, a lo mejor una demanda civil al que iba, o sea, una demanda penal al que iba manejando, ya en el caso de que la persona murió y por los daños y perjuicios demandarían a lo mejor al dueño, ¿ya? Que sería Juan Pablo, ¿ya? Entonces, todos esos principios inspiradores del Código Civil hablan de diferentes situaciones
y al mismo tiempo están relacionados con ciertos artículos del Código Civil. ¿Ya? Después vamos a hablar de lo que es la teoría de la ley. Ya la definición en el artículo 1 del Código Civil está definido lo que es la ley. ¿Ya? Ya, entonces dice, la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Acá está la definición de Tomás de Aquino, que dice que es una ordenación de la razón destinada al bien común, debidamente promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. ¿Ya? Y ahí salen diferentes definiciones de lo que es la ley, ¿ya? Así que tienen que acordarse que la ley está en el artículo 1 del Código Civil. ¿Cómo les llevan las otras pruebas que hacían? ¿Les fue bien? Sí. Sí, profe. Ah, qué bueno. Sí, porque yo Yo tuve una pura hice, prueba mala, profe. ¿ya? ¿Una pura pregunta? No, una pura prueba me fue mal, las demás me fue todas bien. Ah, ya, qué bueno. ¿Qué nota te sacaste? Ya no les voy a decir porque voy a pasar vergüenza. Ah, a mí también me fue la primera mal, me saqué un 4.9, pero de ahí para arriba. Me Oye, saqué ¿qué un, me dolió? Ah, un pero 3. ustedes dijeron asistente. Así que tienen que recordar esto, dónde está la ley. Se los digo. Y yo hice el jurídico 1, pero con otro curso. Es que habían Sí. preguntas inconfusas de repente, por eso de repente ¿Ya? uno estaba como ahí insegura. Si Ah, no, ya. todo era bueno. Habían, sí, y habían preguntas así que te dejaban chutas, pero si no decía así, y uno tenía que volverla a leer y ay, Sí, de pues repente, sí, es importante leerlo. No, yo hago un repaso antes de las pruebas, hago un repaso y le hago algunas preguntas para más o menos eh, para que más o menos se enfoquen. no, pero el profe igual explicaba súper bien. ¿Sí? Sí, sí, era bueno para explicar, le daba su tiempo. Sí, no, sí, lo importante es que aprendan, pues si eso se trata. ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, en algunas pruebas cambié unos artículos, no sé, pues ya el 1 por el 10 y se confundía. Ya. Así que más o Entonces, menos por eso sí. les digo, apréndase bien dónde está el artículo tanto, la ley está en el artículo 1, por ejemplo. Profesora, ¿y usted no ¿Mm? nos podrá compartir el link del Código Civil? Sí, sí, yo se lo voy a compartir. Ah, pero es que no puedo, Compártalo no en el puedo. grupo. Lo que pasa es que no puedo no puedo compartir material al grupo, tienen que verlo del aula. ¿Se lo puedo compartir a algún compañero? ¿Ustedes? Claro, ¿Mm? cualquiera saca del grupo ahí se lo Sí, comparte y ese compañero lo comparte en el grupo. sí, porque igual vamos a estar trabajando harto en el código, entonces es importante que lo tengan. ¿Y cuántas hojas tiene el código? Yo la otra vez estuve No, mirando un poco. ya. No, pero es que nosotros vamos a ver algunos artículos nomás, pues, entonces para que sepan dónde están, ¿ya? Para que Claro, sea más cómodo, para que se manejen mejor. No, y así también lo podemos imprimir. Po. Sí, sí, así lo pueden imprimir también. Sí, No sé, cualquier duda que tengan van a la Sagrada Escritura. exacto. ¿Mm? ¿El Código Civil es de qué año, profe? De 1857. Ya. De ese año Pero el con los Código años se Civil. ha ido actualizando, sí, po. Y hay algunos artículos algunos que lo han derogado, así hay cosas que algunas Claro. las han cambiado y todo eso. Pero es de ese año el Código Civil. Wow. Voy a ver si yo 1800. mañana lo puedo bajar en la oficina y lo comparto. Ah, ahí va el Vale. compañero, los puede compartir. Yo me voy a comprar el mío. Sí, No, así yo me lo voy a están. fotocopiar, me lo voy a imprimir. Yo hoy día no les voy a pasar la lista, pero voy a sacarle un pantallazo para ver los que estaban en clase. Ya el día jueves ya voy a tener la lista actualizándose, ahí les voy a pasar la lista, pero igual ahora le voy a sacar un pantallazo a los que estaban en la clase, ¿ya? Y, Profe, yo aparezco como Lorena y en la lista aparezco como María, por si ya, acaso. ok, ya.
Ya entonces, Profe, una consulta, teníamos una prueba de el otro módulo, ¿qué va a pasar con esa prueba o se eliminó? no, yo pienso que esa es la última prueba que tienen, ¿o no? De asistente de Sí, abogado. sí que Ah, era ya, para hoy sí, día. sí, tendrían que habilitársela. Yo igual le voy a decir a Yesenia para que Ya. les vea ese tema, porque por ejemplo ahora yo solamente puedo ingresar al módulo este de asistente jurídico. No Sí, puedo entrar nosotros al otro módulo. también tenemos ese puro módulo, no tenemos el del otro módulo porque lo Pero a mí me sacaron. aparecía en la aula, me aparecía el otro módulo. Hoy a mí no, lo voy A a mí ver por sí, el me computador. aparecía el Claro, otro. porque van a Sí, tener pero que aquí desde ingresar a ese módulo de asistente de el abogado y teléfono. ahí ingresar a la prueba. Y ya está en plataforma, asistente de abogado, aparece. Ah, Sí, me se voy a meter parecen por el todos los computador. módulos, ¿cierto? Sí, Ya Sí, me Sí, voy a meter. yo parece. ingresé desde el teléfono, Sí. me parece Ok. todo. igual lo Porque revisé desde el, el celular y el aparece. el profesor tiene que habilitarle esa prueba a ustedes hoy día. Sí, ¿Ya? la Yo habilita a creo que las él se la va a 9. dejar habilitada la prueba, porque yo como estoy en el módulo en este que ahora me dijeron que tenía que hacerlo, entonces yo voy a tener que habilitar esa prueba en ese módulo, no puedo ingresar al módulo del profesor, pero igual le voy a decir a Yesenia para que le vea su tema, por si acaso le voy a hablar, ¿ya? Gracias, profesora. Para ¿Y que después ahí, vamos a cambiar de profesor igual? no sé, la verdad, no sé. No, es que hay otra colega que hace notaría, que también ella Ah, a lo mejor ella es lo va a hacer bien más en el rápido. tema es bien experta en el tema de notaría. Ahí no, a nosotros nos van diciendo, pues usted se cambia a este módulo, usted se cambia a este otro módulo y todo. Profesora, ¿Ya? ¿Mm? profesora, Sí, dígame. Carmen por aquí. Le comento que Leandro no se pudo conectar. ¿Quién no se pudo conectar? Leandro, Leandro. sí, Leandro no se pudo Ah, conectar. Me ya, llamó ya, y en el break que me llamó me dijo que por ya. favor si podía avisar que no se pudo conectar. Pero después si sube el link para él poder ver la clase. Ah, ya no, si yo lo de ahí cuando termina la clase, yo la subo la Sí, es clase. que por No tengo trabajo no alcanzaba, tenía muy mala Ya, señal, no, no si no, pude por trabajo. no hay problema, Es si por el eso. que me avise nomás y Sí, yo veo el tema por de eso la me dijo que asistencia. conectara. Ujú, Ya se estaba Ya, extrañando, ya, Leandro. Yo ya me estaba sí. preguntando ya que no estaba en clase. Sí, es muy hablador. Y somos mire, como 4 los que hablamos un montón. El resto no hoy habla sí lo nada, más encontré encima como aburrido. súper calladito. El curso como súper calladito lo encontré. Son como tranquilos, son tranquilos, El son profe tranquilos ustedes. Boris lo silenciaba. Él lo silenciaba. Ya, No, pero él era súper buena onda igual. Nada que decir. ah, Pero ya. siempre somos como 4 los que Julia, el otro chiquillo, Leandro, No, yo. pues sí, lo ideal es que participen y a veces con cosas que le hayan pasado a ustedes mismos, entonces así Es los que había, compañeros pueden entender mejor. es Por que teníamos conocimiento de una compañera, causa, por conocimiento claro, de causa o por experiencia, Claro, es muy didáctico. sí, pero sí, había una compañera, no sé si todavía estará, que le molestaba. no, sí, esos son ejemplos de la vida real. ¿Qué mejor que un ejemplo de la vida real? Sí, pero ella decía que no podían hablar cosas personales, cuestiones Hoy así. sí, qué No, horror. Medio lío. no, porque así entiende, porque imagínate yo cómo voy a dar todos los ejemplos, entonces yo siempre digo, si ustedes tienen algún ejemplo, algo que aportar, entonces así los alumnos aprenden mejor y es más didáctico, porque cómo voy a estar Ajá, yo más hablando didáctico, acá más nomás. entendedor. Claro, pues Claro. lo ideal es que participen todos y que puedan participar todos y expresar las cosas y hablar, entonces es mejor pues, la Sí, es bueno que los participación, es como compañeros hablen. importante. Que para los Sí, profes igual es refome estar pasando la clase y que nadie diga ni pío. Es como si estuvieran claro. solos. Sí, no, por eso yo quiero que bajen el código porque así ustedes me van acompañando con los artículos. Si ustedes dicen, ya, yo leo esto, yo leo este otro, y así todos van participando. Por Ya, y así entienden ejemplo, mejor. Aparte se hace más entretenida la clase igual porque así vamos Sí, aprendiendo más cosas. claro. yo, profesora, no tengo ninguna experiencia personal, pero sí tengo la experiencia de haber estado en la fiscalía. Y eso me ayudó de mucho a adquirir experiencia en el tema penal y todo.
Claro. Sí, ahí está otro aporte de otra compañera. Entonces, igual es bueno porque yo a veces tengo uno, no sé, uno, dos, tres ejemplos, pero ustedes tienen ejemplos nuevos, ¿ya? Tienen ejemplos En nuevos, mi caso, entonces ahí, Exacto. en mi caso, profe, como yo trabajo en un estudio jurídico, siempre vemos ese tipo de casos. claro, ¿qué ven penal? ¿Qué ven? ¿Qué pasó? Penal, civil, todo lo que es deuda, lo que es familia. ¿Qué es Ya, eso, qué bueno. deuda? ¿Qué es eso? Sí, entonces igual es bueno que todos aporten su granito de arena, que es importante. Ya, entonces a mí me gustan las clases que participen, la verdad. No, yo Que soy sean nueva, yo participativas. mi trabajo anterior no tenía nada de relación con jurídico, pero me gusta. Sí, no, sí, es bueno porque así aprenden varias cosas y Siempre quise tienen más estudiar conocimiento técnico en realidad. jurídico, pero por tiempo, por distancia igual, no puedo. Porque igual soy mamá, tengo 2 hijos, son adolescentes mis chiquillos, entonces igual uno tiene que estar siempre pendiente No, de y todo. estos cursos son bien completos y Sí, hay entonces otras lo vi, personas que están haciendo trabajan de corredores de claro. propiedades, entonces igual les sirve. También hay unos que trabajan como asistente jurídico, como procuradores, entonces les sirve Ujú. harto porque les complementa y aparte que fortalecen profesionalmente, ¿no? Porque uno se da cuenta al tiro cuando habla con una persona profesional, cómo se expresa, los términos que ocupa, ¿ya? Profe, Porque, permiso. sí. ¿Usted cree que ya estará disponible la prueba para presentarla? La del módulo anterior. La verdad es que yo no puedo ingresar el módulo anterior, pero le voy a decir a Yesenia, que ella es la encargada de eso, como Sí, porque es para de la retirarlo. docencia. Sí, Es para sí, retirarlo Profe, y hacer permiso. la prueba, porfa. sí, sí. Profe, Ya, permiso, entonces, ¿me puedo retirar, sí, profe? sí, Muchas no, si gracias, profe. terminamos la clase y nos vemos el jueves para que bajen Ya, el profe. código y lo compartan, ¿ya? Bueno, profe, muchas gracias. Ahora Feliz noche, Ya. tenemos compañeros. clase Buenas los noches. jueves, no los miércoles. Ay, perdón, no, ustedes los lunes y los miércoles. Ay, no lo Sí. confunda, pues. No, los lunes y los miércoles. Es que Que tengo a otro veces somos curso, medios los dispersos. martes y los jueves, no, los lunes y los miércoles. Y los martes y los miércoles, ¿ves? Lo confunde. No, pues los lunes y los miércoles. Y gracias a la Fernanda Sí, la lunes y Fernanda, miércoles. gracias porque ella ya bajó el código.